Feliz cumpleaños, mamá, bienvenida a tu nuevo hogar. Las palabras de mi hijo fueron como una afilada cuchilla, atravesando el pasillo helado mientras mi maleta quedaba abandonada en un rincón de la recepción, como un objeto sin dueño. En ese momento entendí que no había ningún regalo de cumpleaños, solo un plan cuidadosamente preparado para abandonarme en un asilo. Pero cuando el director me vio, el miedo en sus ojos confirmó que me había reconocido al instante. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega al límite, lee hasta el final. Y dime en los comentarios, ¿en qué ciudad estás leyendo esta historia? Me llamo Alicia y jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que contar esta historia. Sin embargo, aquí estoy sintiendo la necesidad de compartir lo que ocurrió en el día de mi cumpleaños, el día que cambió mi vida para siempre. Era una mañana de sábado y desperté con esa sensación cálida de quien está de fiesta por su cumpleaños. A mis 66 años todavía conservaba esa alegría infantil por celebrarlos aún siendo viuda desde hacía 12 años y viviendo sola en mi casa de San Bernardo del Campo. Mi esposo Ernesto había partido a los 58 años víctima de una enfermedad repentina y agresiva, dejándome con nuestro único hijo Héctor, que en ese entonces tenía 28 años. Héctor siempre fue el centro de mi vida. Tras la muerte de Ernesto, me dediqué por completo a él. Le ayudé a pagar su carrera de ingeniería. Lo apoyé cuando abrió su propia empresa, celebré cuando conoció a Verónica y lloré de alegría en su boda. Durante todos esos años, creí estar construyendo una relación sólida con mi hijo, basada en amor y confianza mutua. Aquella mañana de cumpleaños estaba terminando de ordenar la casa cuando escuché que se abría el portón. Héctor estacionó en la cochera y se dirigió a la puerta con Verónica a su lado. Mi corazón se llenó de alegría. Se habían acordado de mi cumpleaños y venían a visitarme. Abrí la puerta con una gran sonrisa, esperando un abrazo cariñoso, quizá unas flores, o al menos un «felicidades, mamá». Pero la expresión en sus rostros era extraña. Héctor evitaba mirarme. Verónica tenía esa sonrisa forzada que yo ya conocía bien. Siempre había sido educada conmigo, pero había algo en su mirada que nunca logré descifrar del todo. Era como si yo fuera un problema que debía resolverse, una situación temporal que ella toleraba. Héctor entró y dijo que tenía una sorpresa para mí. Mi corazón se aceleró de emoción cuando me dijo que había encontrado un lugar increíble para que pasara el fin de semana, como un resort especial, con actividades spa y un ambiente relajante en medio de la naturaleza. Habló de lo bien que me haría descansar, conocer gente interesante y divertirme un poco. Mientras lo escuchaba, mis ojos brillaban de ilusión. Hacía años que no hacía un viaje ni salía de la rutina. La idea de un fin de semana especial por mi cumpleaños me parecía maravillosa. Verónica asentía con una sonrisa diciendo que me merecía ese regalo. Le pregunté a qué lugar íbamos y Héctor respondió que era mejor verlo en persona, que sería una sorpresa increíble. Me insistieron para que preparara una maleta con algunas prendas. Héctor comentó que solo sería por el fin de semana y que si me gustaba podría volver en otra ocasión. Verónica me ayudó a elegir ropa cómoda, asegurando que no necesitaría nada formal para un lugar tan relajado. Estaba entusiasmada imaginando piscinas, jardines y quizá hasta una sauna. Guardé en la maleta vestidos, blusas, 2 pantalones, ropa interior, mis medicamentos para la presión y mis lentes de repuesto. Verónica sugirió llevar solo lo esencial y que si me hacía falta algo, lo traerían después. Tomé mi bolsa con los documentos, algo de dinero y mi celular.
Durante el trayecto en coche charlaba animada preguntando por el trabajo de Héctor, sus planes a futuro y si pensaban tener hijos. Comenté que moría de ganas por conocer ese lugar especial, si tenía piscinas, si la comida era buena. Héctor respondía con evasivas, visiblemente nervioso, mientras Verónica miraba por la ventana y de vez en cuando decía: «Te va a encantar» o «Va a ser una experiencia única». Empecé a encontrar extraño que no nos dirigiéramos al campo donde imaginaba que estarían esos resorts de descanso. Estábamos saliendo de la ciudad por una carretera que conocía poco. Pregunté exactamente dónde quedaba ese lugar, y Héctor contestó que estaba algo apartado, pero que era tranquilo y lejos del bullicio de la ciudad. Después de casi una hora de camino llegamos a un portón grande, con un letrero discreto que decía: «Hogar del Horizonte. Residencia para personas mayores». Sentí un escalofrío recorrerme como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Miré a Héctor y le pregunté si aquello era un asilo. Rápidamente me respondió que no, que era una residencia especial, como un club, un lugar distinto y moderno. Pero yo sabía muy bien lo que era. Por más que intentaran disfrazarlo con palabras bonitas como residencia o club, seguía siendo un asilo. Me habían engañado llevándome allí con el pretexto de un viaje de cumpleaños. El guardia nos reconoció enseguida, lo que me hizo entender que Héctor ya había estado antes. Fue como recibir un golpe en el estómago. Todo estaba planeado. A mis espaldas habían visitado el lugar, hecho arreglos y tomado decisiones sobre mi vida sin siquiera consultarme. Entramos al vestíbulo principal limpio y bien decorado, pero con ese olor inconfundible de institución desinfectante, mezclado con comida de comedor y ese aroma indefinible que tienen los lugares cerrados. Había algunos ancianos sentados en sillones, otros caminaban lentamente por los pasillos y algunos empleados vestían bata blanca. Héctor se acercó a la recepción y dijo que tenía una cita con el director. La recepcionista, una joven con una sonrisa profesional, le respondió que el doctor Mauricio lo estaba esperando. En ese momento colocaron mi maleta en el suelo junto a la recepción, como si fuera el equipaje de alguien que llegaba para quedarse. Ahí entendí todo. El viaje de fin de semana era una mentira. El resort especial también lo era. Todo había sido una puesta en escena para traerme a esta residencia. Sentí las piernas temblarme. Miré a Héctor y le pregunté directamente por qué me habían mentido. Él evitó mirarme y dijo que no era mentira, que solo íbamos a conversar con el director para que conociera las opciones. Verónica se me acercó y con un tono dulce que sonaba falso dijo: «Doña Alicia, va a ver que aquí le va a gustar mucho. Vas a tener compañía, participarás en actividades y no estarás solo en casa preocupándote por todo. Como si lo que más me inquietara fuera la soledad y no el hecho de que estaba siendo abandonada por mi propia familia». En ese momento, apareció en el pasillo un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y traje oscuro. Era el director. Se acercó a nosotros con una sonrisa profesional y extendió la mano para saludar a Héctor. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión cambió por completo. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron de par en par y me observó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía horror. Durante unos segundos que se sintieron eternos, nos quedamos mirándonos en silencio. Yo sabía perfectamente por qué me reconocía, pero decidí fingir que no tenía idea. Una calma extraña me invadió. Si mi hijo creía que podía engañarme, si pensaba que yo era una anciana indefensa, que aceptaría cualquier cosa, estaba muy equivocado.
Quería ver hasta dónde llegaría toda esta farsa y entender cuáles eran sus verdaderas intenciones al traerme aquí. Héctor y Verónica no notaron el cambio. En la expresión del director estaban concentrados en aparentar que aquello era una situación normal, una simple visita familiar. Héctor comenzó a decir que yo era una persona especial, que merecía cuidados especiales y que ellos solo querían lo mejor para mí. El director me seguía mirando ahora con una expresión que mezclaba asombro con algo parecido al respeto y a la confusión. Rápidamente recuperó la compostura, pero percibí que estaba esforzándose por entender la situación. Moví ligeramente la cabeza de forma casi imperceptible, indicándole que guardara silencio. Nos invitó a pasar a su oficina, siempre observándome con atención, como si intentara descifrar lo que veía. Mientras caminaba por el pasillo, mantuve el rostro neutro, fingiendo ser solo una anciana llevada por su familia, pero por dentro hervía una mezcla de ira y curiosidad. Quería saber exactamente qué estaba planeando mi hijo y cuáles eran sus verdaderas intenciones al traerme al lugar que yo misma había fundado. Y lo que más quería era ver su cara cuando descubriera quién mandaba de verdad ahí dentro. Entramos al despacho del director, un lugar elegante con muebles de madera fina y una vista privilegiada que da a los jardines. El doctor Mauricio nos invitó a sentarnos en unas butacas cómodas, aunque noté que sus manos temblaban levemente mientras acomodaba los papeles sobre el escritorio. Intentaba mantener una actitud profesional, pero sus ojos volvían a mí una y otra vez, como esperando una señal de cómo proceder. Héctor se acomodó a mi lado y comenzó su exposición hablando de cómo últimamente yo estaba más olvidadiza de su preocupación por mi seguridad, viviendo sola, de que pensaba que necesitaba compañía y cuidados especializados. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo me atravesaba el corazón, pero mantuve el rostro sereno. Verónica remataba sus frases, añadiendo supuestos detalles sobre mi fragilidad que yo ni conocía. Según ella, había olvidado apagar la estufa 2 veces. La semana anterior había dejado la llave del agua abierta, estaba confundida con los medicamentos. Todo falso, claro, inventos bien armados para justificar lo que me querían hacer. El doctor Mauricio escuchaba en silencio, anotando de vez en cuando en su libreta. Pero yo podía notar su creciente indignación. Conocía mi historia. Sabía perfectamente quién era yo y de lo que era capaz. Escuchar esas calumnias debía ser un suplicio para él, pero respetó mi señal de guardar silencio. Cuando Héctor terminó, el director me miró y con voz cuidadosa me preguntó qué opinaba sobre la posibilidad de vivir ahí. Era mi oportunidad de acabar con aquella farsa, de mostrar quién era en realidad. Sin embargo, algo en mí quería seguir hasta el final de esa representación. Respondí con voz débil, fingiendo confusión, diciendo que no entendía bien lo que pasaba, que creía que había venido a pasar un fin de semana en un lugar bonito y que ahora todo me resultaba muy confuso. Héctor y Verónica se miraron satisfechos, creyendo que realmente estaba desorientada. El doctor Mauricio me preguntó si tenía alguna pregunta sobre el lugar, si quería conocer las instalaciones. Le dije que me gustaría ver las habitaciones, las áreas comunes, entender cómo funcionaba todo. Se levantó de inmediato y nos invitó a recorrer las instalaciones. Caminamos por pasillos que conocía como la palma de mi mano, pues yo misma había probado cada detalle de esa construcción, desde el grosor de las paredes hasta la distribución de los jardines. Había elegido personalmente los muebles, los cuadros y hasta las plantas que decoraban cada rincón, aunque fingí que lo veía todo por primera vez. El hogar del horizonte había sido mi proyecto más importante.
Después de que Ernesto falleció y me quedé sola en el mundo, empecé a pensar qué querría él para mí cuando llegara el hacer a la vejez. Visité varios asilos en la ciudad y me horroricé con las condiciones, lugares fríos sin afecto, donde trataban a los ancianos como estorbos a la espera de la muerte. Fue entonces cuando decidí invertir parte de la herencia que Ernesto me dejó en crear un lugar distinto, donde las personas mayores fueran tratadas con dignidad, tuvieran actividades y se sintieran en casa. Contraté arquitectos, psicólogos, geriatras y trabajadores sociales. Quería que fuera un modelo de cómo debía cuidarse a nuestra tercera edad. Durante el recorrido, Héctor preguntaba por los precios, los servicios incluidos y los procedimientos de ingreso. El doctor Mauricio explicaba todo con profesionalismo, pero noté que evitaba hablar de costos directamente frente a mí. Probablemente se preguntaba si yo realmente quería que mi propio hijo supiera cuánto costaba mantenerme ahí. Al llegar al cuarto que sería el mío, sentí una amarga ironía. Era uno de los mejores de la institución, con vista al lago artificial que mandé construir para dar tranquilidad a los residentes. Héctor y Verónica quedaron impresionados con el confort, el baño adaptado y la terraza privada. Verónica comentó que el cuarto era muy bonito y que estaría bien acomodada ahí. Héctor preguntó por las visitas y la frecuencia con la que podría verme. El doctor Mauricio respondió que las visitas eran libres y que la familia siempre sería bienvenida, aunque percibí un tono frío en su voz al dirigirse a mi hijo. Regresamos a la oficina del director para hablar de los detalles prácticos. Fue entonces cuando Héctor mostró su verdadera cara. Me preguntaron por mis bienes y quién se encargaría de administrar mi dinero mientras estuviera internada. Dije que él, como hijo único, quería una carta poder para ocuparse de mis asuntos. El doctor Mauricio me miró directamente y preguntó si estaba de acuerdo. Era el momento decisivo, pero una voz dentro de mí me pidió esperar un poco más. Quería ver hasta dónde llegaría mi hijo. Respondí con voz temblorosa que no entendía mucho de esos temas de dinero, que siempre había sido mi esposo quien se encargaba y que después de su muerte dejé que Héctor me ayudara. Él dijo que pensaba que podía ocuparse de mis asuntos, ya que yo no entendía nada de bancos ni de trámites. La expresión de satisfacción en el rostro de Héctor me resultó repugnante. Verónica sonrió abiertamente por primera vez desde que llegamos. Ellos creyeron que ya tenían lo que querían, una anciana confundida que entregaría todos sus bienes en sus manos. El doctor Mauricio me preguntó si tenía algún abogado que pudiera orientarme sobre esos asuntos legales. Héctor contestó enseguida que no era necesario, que él conocía allí un abogado que podría encargarse de todo, que así sería más simple, rápido y económico. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. La avaricia descarada de mi hijo y la manera en que intentaba apropiarse de todo lo que había construido me llenaron de una ira fría y calculada, aunque mantuve la máscara de confusión. Dije que estaba muy cansada, pero que confiaba en mi hijo para hacer lo que fuera mejor para mí. Y pregunté si podía descansar un poco antes de decidir. El doctor Mauricio respondió que podía usar esta habitación para descansar el tiempo que quisiera. Héctor y Verónica dijeron que se iban, que volverían al día siguiente para arreglar los papeles. Antes de salir, Héctor me besó en la frente y dijo que estaría muy bien allí, que no tenía que preocuparme por nada. Verónica también me dio un beso y comentó que haría muchas amistades, que sería una nueva etapa en mi vida. Cuando se fueron, el doctor Mauricio cerró la puerta y me miró con una expresión de total incredulidad
preguntándome si realmente quería que fingiera no conocerme y si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le respondí que estaba completamente segura. Le expliqué que quería saber con claridad cuáles eran las intenciones de mi hijo y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para adueñarse de mis bienes. Dije que si él creía que podía engañarme y tratarme como a una natanciana senil, iba a descubrir que estaba muy equivocado. El doctor comentó que en 15 años trabajando con personas mayores, jamás había visto algo tan absurdo, un hijo intentando internar a su propia madre en el asilo que ella misma había fundado y financiado. Le pedí que me diera un tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Quería pensar con calma mi próxima jugada porque ahora sabía que esto se había convertido en un juego. Y yo tenía todas las cartas a mi favor. Fui a la habitación que sería la mía y me senté en la poltrona junto a la ventana. Miré el jardín que yo misma había diseñado y jamás imaginé estar allí en esas circunstancias. Durante las horas siguientes, reflexioné sobre todo lo ocurrido en los últimos años, sobre lo ingenua que había sido al confiar ciegamente en mi hijo, cómo había interpretado mal las señales de que él y Verónica tenían otros planes para mí, y cómo había sobreestimado el amor que creía que sentía por mí. Pero también pensé en la mujer fuerte que siempre había sido la que crió sola a un hijo, después de enviudar la que construyó un patrimonio sólido con trabajo y determinación, la que tuvo la visión de crear un lugar digno para personas mayores, cuando casi nadie hablaba de eso. Esa mujer seguía dentro de mí y ahora había despertado con toda su fuerza. Tomé mi celular y llamé a mi abogado, el licenciado Arturo Méndez, quien había manejado mis asuntos por más de 10 años. Concerté una reunión urgente para el día siguiente y dije que necesitaba revisar algunos documentos y hacer cambios importantes en mis bienes. Al colgar me sentí más decidida que en muchos años. Héctor creía que me había puesto en jaque mate, pero estaba a punto de descubrir que el juego apenas comenzaba y que esta vez yo impondría las reglas. Pasé la noche en vela en esa habitación, observando por la ventana los jardines iluminados por la luz de la luna. Jamás pensé que estaría allí como prisionera en mi propia casa. A las 6 de la mañana me levanté y fui a darme una ducha. Necesitaba estar impecable para lo que venía. Elegí una de las prendas que Verónica había apartado para mí, una blusa azul marino y un pantalón de vestir sencillo. Irónicamente había escogido una de mis ropas más elegantes, quizá creyendo que no me daría cuenta. A las 7:30, el doctor Mauricio llamó a la puerta. Traía el desayuno en una charola con pan recién hecho, fruta, jugo de naranja y café colado al momento. Dijo que quería acaso asegurarse de que estaba bien y de que había descansado. La preocupación genuina en su mirada me dio un poco de calor en el corazón. Nos sentamos en la pequeña mesa del cuarto y me preguntó si ya había decidido cómo proceder. Le respondí que sí, que había pasado la noche entera pensando y que tenía un plan. Le expliqué que a las 10 llegaría mi abogado y que necesitaba la sala de juntas para una conversación privada. Preguntó si quería que él estuviera presente o si necesitaba algún tipo de apoyo. Le agradecí su ofrecimiento, pero le dije que prefería resolverlo sola primero y que después hablaríamos de los siguientes pasos. Aceptó, aunque en sus ojos noté una mezcla de curiosidad y preocupación. A las 9:30 Héctor llamó. Dijo que venía con Verónica y su abogado para arreglar la documentación del poder notarial, que ya tenían todo listo y que solo sería un trámite.
La arrogancia en su voz me provocó náuseas, pero con tono dulce le contesté que lo estaría esperando. Colgué y respiré hondo. En pocos minutos la verdadera batalla daría inicio. El doctor Enrique llegó puntual a las 10. Era un hombre de 72 años de cabello completamente blanco, postura erguida y una mirada inteligente que inspiraba confianza al instante. Llevaba más de una década manejando mis asuntos y conocía cada detalle de mi vida financiera. Cuando nos vimos en la sala de juntas, me abrazó con afecto. Dijo que se había quedado impactado con mi llamada, que no podía creer lo que Héctor estaba haciendo. Preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que iniciara de inmediato alguna acción legal. Le expliqué toda la situación, desde la mentira sobre el resort hasta descubrir que querían internarme en un asilo que supuestamente sería mío. Le conté todo a la doctora Enrique, la conversación con el director, la ambición descarada de Héctor, cómo creían que yo estaba confundida y vulnerable. La doctora movió la cabeza varias veces mientras me escuchaba. Dijo que lamentablemente casos así eran más comunes de lo que uno pensaría, pero que rara vez veía algo tan absurdo. Me preguntó qué quería hacer, cómo prefería proceder. Le respondí que quería darle una lección a mi hijo, que entendiera que había subestimado por completo a la mujer que lo crió, que su madre no era una anciana indefensa, que podía ser manipulada y despojada, y que sintiera en carne propia lo que era perderlo todo. La doctora sonrió por primera vez desde que llegó, y dijo que admiraba mi valentía, que no todas las mujeres de mi edad tenían la determinación de enfrentar a su propia familia. Me preguntó qué medidas quería que tomara. Le expliqué mi plan primero: bloquear de inmediato todas mis cuentas bancarias para cualquier movimiento que no estuviera autorizado personalmente por mí. Segundo, anular todas las cartas poder que Héctor pudiera tener. Tercero, revisar mi testamento. Pero Aviamer sabía que Héctor había usado mi nombre como garantía para algunos préstamos de su empresa y quería que esas garantías se retiraran de inmediato. Si él creía que podía usar mi patrimonio como si fuera suyo, debía entender lo que era quedarse sin esa red de seguridad. La doctora sacó su carpeta y empezó a anotar todo. Dijo que algunas medidas podían aplicarse de inmediato y otras tardarían unos días. Me preguntó si estaba segura de querer llegar tan lejos, si no prefería ir a hablar con Héctor antes de tomar decisiones drásticas. Le respondí que ya me habían mostrado quiénes eran, en realidad, que alguien capaz de engañar a su propia madre, de esa manera de mentir sin pudor y de intentar apropiarse de sus bienes, no merecía una segunda oportunidad, que toda mi vida había sido demasiado buena. Y ahora había llegado el momento de ser justa. A las 11 en punto, Héctor llegó acompañado de Verónica y de un hombre que se presentó como el doctor Roberto, su abogado. Era un tipo joven de unos 35 años con esa actitud de quien cree saberlo todo. Saludó cordialmente al doctor Enrique sin imaginar que estaba frente al hombre que estaba a punto de desbaratar todos sus planes. Héctor me preguntó cómo había pasado la noche y le respondí que había dormido bien, que me sentía más tranquila con toda la situación. Verónica sonrió diciendo que me veía más descansada y relajada. Si supieran lo que realmente pasaba por mi cabeza. El doctor Roberto abrió su portafolio y comenzó a explicar los documentos que traía. Era un poder amplio que le daría a Héctor control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias y mis inversiones. Dijo que se trataba de una medida preventiva por si en el futuro necesitaba cuidados más intensivos. Escuché todo en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas ingenuas
fingiendo no entender algunos términos legales. Héctor y Verónica se turnaban para convencerme de lo bueno que sería para mí, de la tranquilidad que me daría saber que él se encargaría de todo. Cuando el doctor Roberto terminó de explicar, le dije que quería que mi abogado revisara los papeles antes de firmar cualquier cosa. Héctor se mostró visiblemente molesto. Dijo que no hacía falta, que el doctor Roberto era muy competente y que esos eran documentos estándar. Pero insistí. Le recordé que Ernesto siempre me enseñó a no firmar nada sin leerlo con calma y que el doctor Enrique llevaba años ocupándose de mis asuntos, que confiaba en él para orientarme. El doctor Enrique tomó los documentos y empezó a revisarlos con detenimiento. A veces fruncía el ceño, movía la cabeza en desaprobación y hacía anotaciones. La tensión en la sala era palpable. Héctor tamborileaba los dedos sobre la mesa. Verónica jugaba nerviosa con su cabello y el doctor Roberto trataba de mantener la compostura profesional. Tras casi media hora de análisis, el doctor Enrique habló. Dijo que los documentos eran demasiado amplios, que otorgaban poderes excesivos a una sola persona y que recomendaba hacer algunas modificaciones para proteger mejor mis intereses. Héctor perdió la paciencia y dijo que el doctor Enrique estaba complicando algo sencillo, que solo querían ayudarme, que no hacía falta tanta burocracia, que yo estaba confundida y necesitaba a alguien que tomara decisiones por mí. Fue entonces cuando decidí mostrar parte de mis cartas. Lo miré fijo y le dije con voz firme: «Hijo, puedo tener 66 años, pero mi mente está perfectamente clara y estoy empezando a entender muy bien lo que está pasando aquí». El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Héctor me miró sorprendido, como si fuera la primera vez que notaba esa determinación en mi voz. Verónica se puso pálida. El doctor Roberto dejó de mover los papeles. Continué. Ayer me trajeron aquí mintiendo que era una salida por mi cumpleaños. Hoy llegan con poderes notariales para quedarse con mis bienes. ¿De verdad creen que no puedo atar los cabos? Héctor intentó justificarse y dijo que estaba interpretando todo mal, que solo quería protegerme, pero levanté la mano y lo interrumpí. Ahora es mi turno de hablar y vas a escucharme hasta el final. Le expliqué que me di cuenta de la mentira desde que llegamos, que sabía perfectamente qué tipo de lugar era ese, que fingí estar confundida para ver hasta dónde eran capaces de llegar y que estaba impactada por la deshonestidad y la ambición que había descubierto. La cara de desesperación de Héctor fue lamentable. Comenzó a tartamudear buscando una explicación creíble. Verónica se sonrojó y dijo que yo estaba siendo injusta, que realmente se preocupaban por mí. Entonces, el doctor Enrique intervino y dijo que tenía información importante que debía compartir con todos, que había tomado medidas preventivas para proteger mi patrimonio, dadas las circunstancias sospechosas. Explicó que todas mis cuentas habían sido bloqueadas para evitar movimientos no autorizados que no hiciera yo misma, que todas las garantías que había dado para préstamos de terceros estaban siendo canceladas y que cualquier intento de usar mi nombre o mis bienes sin mi permiso sería considerado un delito. La reacción fue instantánea. Héctor se puso pálido como una hoja, mientras Verónica rompía en llanto. El doctor Roberto comentó que aquello era una exageración y que solo complicaría la situación para todos, pero yo estaba lejos de haber terminado. Miré a mi hijo y le dije: «Héctor, ¿quieres tanto encargarte de mis asuntos? Entonces te voy a dar esa oportunidad. A partir de ahora tendrás que ocuparte de los tuyos sin usar mi dinero como muleta».
todavía quedaba una última sorpresa que no se esperaban. El silencio en la sala era tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Héctor seguía pálido con las manos temblando ligeramente. Verónica lloraba en voz baja intentando limpiar sus lágrimas sin que se notara, y el doctor Roberto ordenaba con nerviosismo unos papeles que ya no servían para nada. Me levanté despacio de la silla, caminé hacia la ventana y miré los jardines. Respiré hondo antes de volverme hacia ellos. Era el momento de la revelación final, la jugada que jamás imaginarían. ¿Saben algo? Este lugar tiene una historia muy interesante. Comencé con voz serena y firme. Hicieron una buena investigación para traerme aquí. Eligieron el mejor asilo de la región, el más completo, el más respetado. Héctor me miraba sin entender a dónde quería llegar. Verónica había dejado de llorar y me prestaba atención, y el doctor Roberto levantó la vista de los papeles. Lo que no saben, continué mientras regresaba lentamente hacia la mesa, es que este lugar existe gracias a una mujer que perdió a su esposo muy joven y decidió crear algo digno para los ancianos de nuestra comunidad. Una mujer que invirtió su herencia, sus sueños y varios años de su vida en este proyecto. El doctor Enrique sonrió con discreción, sabía lo que venía. Una mujer que quería asegurarse de que cuando llegara su momento de necesitar cuidados especiales, existiera un lugar donde se le tratara con dignidad y respeto. Me detuve justo frente a Héctor y lo miré directo a los ojos. Esa mujer soy yo, hijo. Yo soy la propietaria y fundadora del Hogar del Horizonte. La reacción fue devastadora. Héctor se quedó boquiabierto, literalmente sin poder articular palabra. Verónica dejó escapar un gemido de desesperación. El doctor Roberto dejó caer los papeles al suelo. Eso significa, continué, que no solo intentaron engañarme y robarme, también quisieron internarme en el lugar que yo misma fundé. Pretendían que yo pagara por vivir en mi propia propiedad, mientras ustedes se quedaban con todo lo demás. Héctor intentó decir algo, pero levanté la mano para interrumpirlo. No he terminado. Doctor Enrique, ¿puede explicarle las demás medidas que tomamos? Mi abogado se acomodó en la silla y abrió una carpeta. Con mucho gusto, además del bloqueo de las cuentas y la cancelación de las garantías, también modificamos el testamento de la señora Alicia. Dadas las circunstancias, ella decidió dejar todo su patrimonio a instituciones de caridad. La herencia del señor Héctor fue, digamos, drásticamente reducida. Fue como si una bomba hubiera explotado en la sala. Héctor se levantó de golpe tirando la silla. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Tengo derechos. ¿Derechos? Mi voz salió más fuerte de lo que pensaba. ¿Qué derechos, Héctor? El derecho a mentir, el derecho a engañarme, el derecho a intentar robarme, el derecho a tratarme como si fuera una tonta. Él empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Man, ¿no entiendes? Necesito ese dinero. La empresa está en problemas. Tengo deudas. Ahora sí estás siendo honesto, respondí. Por fin admitiste que todo esto no era por mí, era por el dinero. Siempre fue por el dinero. Verónica se levantó y se acercó a mí. Doña Alicia, por favor, piénselo bien. Héctor es su único hijo. No puede abandonar así a su propia familia. La miré con una calma que ni yo sabía que tenía. Familia, Verónica. Familia es quien está a tu lado en los momentos difíciles. Familia es quien te respeta, te protege, te ama de verdad. Ustedes dos pasaron meses planeando cómo deshacerse de mí y quedarse con mi dinero. Eso no es familia, eso es traición. Héctor se detuvo y me miró con una expresión que jamás le había visto, una mezcla de enojo y desesperación. Siempre fuiste egoísta.
Siempre pensaste solo en ti. Papá murió y nunca pensaste en casarte de nuevo. Nunca pensaste en darme una familia de verdad. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante unos segundos guardé silencio intentando asimilar el veneno que acababa de salir de la boca del hijo al que había criado con tanto amor. ¿Egoísta? Yo trabajé en 2 empleos para pagar tu universidad. Vendí las joyas de mi madre para ayudarte a abrir tu negocio. Dediqué 12 años de mi vida y a vivir solo para ti, renunciando a mi propia felicidad para darte todo lo que necesitabas. ¿Y ahora me llamas egoísta? Mamá, no quise decir. No, ahora me vas a escuchar. Mi voz resonó por toda la sala. ¿Quieres saber por qué nunca me casé de nuevo? Porque creía que tú me necesitabas por completo, porque pensaba que ser madre era mi única función en la vida, porque me anulé como mujer para ser solo tu madre. Caminé hacia la puerta y la abrí. Y ahora descubro que mientras yo me sacrificaba por ti, tú planeabas cómo deshacerte de mí. Qué ironía, ¿no? El doctor Roberto intentó intervenir. Tal vez podamos hablar con más calma. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo posible. Lo interrumpí. Doctor Enrique, ¿puede explicarles cuáles son las consecuencias legales de lo que intentaron hacer? Mi abogado se acomodó los lentes. La tentativa de fraude contra una persona mayor es un delito y puede llevar a prisión. Además, como la empresa del señor Héctor estaba usando garantías que ahora han sido canceladas, tendrá que buscar otras formas de cubrir sus compromisos financieros. Héctor se puso pálido. ¿Me estás arruinando? ¿Estás destruyendo mi vida? Yo no estoy destruyendo nada. Respondí con firmeza. Solo estoy quitando el tapete con el que te sostenías. Si tu vida depende de mi dinero, entonces nunca construiste una vida propia. Verónica volvió a llorar esta vez con sollozos fuertes. Doña Alicia al menos piense en los niños. Tenemos planes de tener hijos. Serán sus nietos. La miré con una tristeza profunda. Verónica, ¿ustedes creen que yo sería una abuela adecuada para esos niños? Los mismos que planearon internarme en un asilo mintiendo que era un paseo. ¿Creen que podría ser una influencia positiva en la vida de sus hijos? La ironía me golpeó de lleno. Querían usar a futuros nietos como chantaje emocional, pero acababan de demostrar que eran capaces de cualquier cosa por dinero. Además, añadí, ¿cómo van a mantener a esos niños ahora que tendrán que arreglárselas solos? Porque algo te aseguro, nunca más un centavo mío irá para ustedes. Héctor se acercó por última vez. Mamá, por favor, cometí un error, pero no puedes castigarme para siempre. Somos familia. Observé al hombre que había concebido, criado y amado incondicionalmente durante 40 años. Intenté encontrar en él alguna huella del niño cariñoso que fue alguna vez, pero solo veía a un desconocido desesperado, dispuesto a todo por dinero. La familia que conocía murió ayer cuando encontré mi maleta en la recepción de un asilo, cuando me mentiste sobre un paseo de cumpleaños, cuando planeaste dejarme ahí, sin siquiera consultarme. Caminé hacia la ventana una vez más. Me convirtieron en una extraña en mi propia vida. Ahora tendrán que aprender a vivir sin mí. El doctor Roberto recogió los papeles esparcidos y los guardó en la carpeta. Creo que no tenemos nada más que discutir aquí. Héctor y Verónica se dirigieron a la puerta. Antes de salir, mi hijo me miró una última vez. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te quedarás sola, sin familia, sin nadie. Sonreí por primera vez desde que llegamos ahí. Héctor ya estaba sola. Ahora lo sé. Cuando ellos se fueron, la habitación quedó en silencio.
La doctora Enrique se acercó y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que en realidad me sentía más ligera que en muchos años. Y ahora, Alicia, ¿cuáles son tus planes? Miré por la ventana hacia el mundo exterior, un mundo que de pronto parecía lleno de posibilidades. Ahora, doctora Enrique, haré algo que no hacía desde hace mucho: vivir para mí misma. Y por primera vez en décadas sentí que realmente entendía lo que eso significaba. El doctor Mauricio apareció en la puerta unos minutos después. Preguntó cómo había ido la reunión y si necesitaba algo. Le contesté que todo estaba resuelto, que no me quedaría como residente en el Hogar del Horizonte. Pero seguiré viniendo con regularidad. Añadí al fin y al cabo, este lugar es mío. Y ahora que me libré de quienes me impedían ser feliz, por fin puedo disfrutarlo como siempre soñé. La libertad nunca me había sabido tan dulce. Han pasado 3 meses desde aquel día en el Hogar del Horizonte y me encuentro sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad frente al mar en Guarujá, mirando cómo el atardecer tiñe el cielo de tonos naranjas y rosados. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena crea la banda sonora perfecta para esta nueva etapa de mi vida. Jamás imaginé que a los 66 años podría comenzar de nuevo desde cero, pero aquí estoy en una casa que elegí a mi gusto, decorada con muebles que compré, pensando solo en lo que me hace feliz, viviendo una rutina completamente mía. Mudarse a la costa fue una decisión impulsiva, pero resultó ser perfecta. Después del enfrentamiento con Héctor y Verónica, sentí que debía dejar São Bernardo do Campo. Esa ciudad estaba llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Necesitaba un lugar nuevo donde poder crear recuerdos diferentes. Encontré esta casa a través de una inmobiliaria especializada en propiedades para personas mayores. Es de una sola planta con 3 recámaras, una sala amplia con vista al mar y una cocina espaciosa donde puedo cocinar solo para mí, sin preocuparme de si a alguien le gusta o no el sazón. Tiene un pequeño pero cuidado jardín donde planté rosas. Siempre me han encantado, pero Ernesto era alérgico. La adaptación resultó más sencilla de lo que imaginaba. Los primeros días despertaba algo desorientada, olvidando por unos segundos dónde estaba, pero pronto la sensación de libertad se instaló por completo. Podía levantarme a la hora que quisiera desayunar en la terraza, mirando el mar, leer un libro entero sin interrupciones. Hice amistades con rapidez. Doña Carmen, mi vecina de 71 años y viuda desde hace 5, se volvió una compañía constante. Ella también había pasado por problemas con hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Cada mañana nos encontrábamos para caminar por la playa y nuestras charlas se convirtieron en uno de los momentos que más esperaba en el día. Fue ella quien me presentó al grupo de lectura de la biblioteca municipal, donde todos los jueves un grupo de mujeres se reunía para comentar libros, compartir experiencias y hablar de la vida. Descubrí que muchas tenían historias parecidas a la mía, mujeres que habían dedicado su vida entera a la familia y que ahora en la tercera edad redescubrían quiénes eran. María, de 69 años, contó que sus hijos intentaron convencerla de vender la casa para repartir el dinero en vida y así evitar trámites después. Por suerte, tuvo el valor de negarse y hoy vive cómodamente ayudando a causas sociales que considera importantes. Rosalinda, de 74, descubrió que su hija llevaba meses sacando dinero de su cuenta. Cuando la enfrentó, la hija dijo que lo estaba guardando para ella. Rosalinda cambió de banco, renovó todas las contraseñas y ahora controla personalmente cada centavo que gasta.
Escuchar estas historias me hizo comprender que mi situación no era única. Había toda una generación de mujeres que se habían sacrificado por sus hijos y que ahora descubrían que ese sacrificio no era valorado, que el amor incondicional que habían dado no era correspondido de la misma forma. Pero también entendí algo maravilloso. Nunca es tarde para ser feliz. A mis 66 años estaba viviendo experiencias que nunca antes había tenido. Aprendí a usar aplicaciones en el celular para pedir comida, llamar un taxi o hacer compras en línea. Comencé a asistir a clases de acuarela en la Casa de Cultura de la ciudad. Siempre quise pintar, pero nunca tuve tiempo. Mis mañanas se volvieron sagradas. Me levantaba temprano, preparaba un café bien cargado, como me gusta. Me sentaba en la terraza y me quedaba mirando el mar, mientras pensaba qué haría en el día. A veces no planeaba nada y simplemente dejaba que todo fluyera. Qué privilegio tan grande era no tener que rendir cuentas de mis horarios a nadie. Las tardes las dedicaba a actividades sociales, al club de lectura, a las clases de acuarela, a los paseos con doña Carmen. Descubrí que cocinar me gustaba cuando no era una obligación, sino un gusto. Probaba recetas nuevas, condimentos distintos, platillos que siempre quise hacer, pero que sabía que a Héctor no le gustaban. Las noches eran para mí. Leía en la cama hasta tarde, veía las películas que quería, escuchaba música al volumen que se me antojaba. Volví a disfrutar de estar sola sin sentirme sola. Hay una diferencia enorme entre soledad y solitude, y por fin había aprendido a valorar la segunda. El hogar del Horizonte seguía funcionando perfectamente bajo la administración del doctor Mauricio. Lo visitaba una vez al mes, no como una residente que escapó, sino como la dueña que era. Charlaba con los adultos mayores, participaba en algunas actividades, revisaba que todo estuviera en orden. Fue en una de esas visitas que conocí a don Manuel, un señor de 78 años que había sido ingresado por sus hijos en un esquema parecido al que intentaron conmigo. La diferencia era que él sí necesitaba cuidados especiales, tenía problemas de memoria y ya no podía vivir solo. Hablar con don Manuel me hizo pensar en la diferencia entre una necesidad real y la conveniencia de la familia. Él realmente debía estar ahí, y aún así, sus hijos casi nunca lo visitaban. Yo, que no necesitaba cuidados especiales, casi fui obligada a quedarme en un lugar que no quería solo por la comodidad de Héctor y Verónica. Por medio del doctor Enrique supe que Héctor había perdido la empresa. Sin las garantías que yo le daba, no logró renegociar los préstamos y tuvo que cerrar. Verónica consiguió empleo en una tienda de ropa en el centro comercial. Se mudaron a un departamento más pequeño pero sencillo. Una parte de mí sentía lástima. Al fin y al cabo, Héctor era mi hijo y lo había amado incondicionalmente por 40 años, pero una parte más grande sabía que él tenía que aprender las consecuencias de sus propias decisiones, que debía entender que cada acción trae un resultado y que él había elegido tratarme como un objeto desechable. El doctor Enrique me preguntó en varias ocasiones si no quería reconsiderar, al menos en parte, las decisiones que había tomado, si no deseaba ayudar a Héctor de alguna manera, pero mi respuesta siempre fue la misma. Él tuvo la oportunidad de tratarme con respeto y eligió hacerlo como si yo fuera un objeto. Durante esos 3 meses, Héctor intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Llamó a mi celular, envió mensajes e incluso apareció una vez en la entrada del hogar del Horizonte, buscándome, pero yo había dado instrucciones precisas para que no revelara mi paradero. No estaba lista para enfrentarme a él y tal vez nunca lo estaría.
Lo curioso es que cuanto más tiempo pasaba lejos de él, más me daba cuenta de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación, con los años, de cómo me había acostumbrado a que me menospreciara, a que mi opinión no contara, a que me tratara como alguien sin importancia en mi propia vida. Ahora, viviendo sola, tomando mis propias decisiones y usando mi dinero como quería, comprendía lo que había perdido todos esos años. Me había perdido a mí misma. Y por fin me estaba reencontrando. La casa frente al mar se convirtió en mi refugio. Cada rincón tenía mi esencia. Cada objeto había sido elegido por mí. Ya no había nadie que se quejara de la decoración, de la comida, de la música o de los horarios. Era mi casa, mi vida, mis reglas. Y por primera vez en décadas era verdaderamente feliz. Habían pasado 8 meses desde que me mudé a Guarujá, 8 meses de una vida que no sabía que podía tener. Estaba en la terraza una tarde soleada leyendo un libro que había comprado en la librería del centro, cuando el portón se abrió y una figura familiar apareció en el jardín. Era Héctor, pero no el Héctor arrogante y elegante que yo conocía. Este hombre que caminaba lentamente hacia la casa parecía haber envejecido 10 años. Estaba más delgado, con el cabello encanecido, ropa sencilla y algo en la mirada que no lograba descifrar. Tal vez humildad, tal vez arrepentimiento. Mi primer impulso fue cerrar la puerta y fingir que no estaba. Durante meses había construido una vida sin él, una vida en paz. No buscaba conflictos ni dramas, pero algo me hizo quedarme quieta, observando cómo se acercaba. Se detuvo al pie de las escaleras del porche y preguntó si podía subir. Su voz sonaba distinta, suave, sin ese tono de quien cree tener derecho a todo. Con un gesto le señalé la silla vacía junto a mí sin decir palabra. Héctor subió despacio y se sentó. Pasaron varios minutos en silencio mirando el mar. Parecía buscar las palabras correctas, o tal vez solo disfrutaba de volver a estar cerca de mí. Yo esperaba sin prisa, con curiosidad, por saber qué lo había traído hasta allí. «La casa es hermosa, mamá», dijo al fin. «¿Te ves feliz?» Le respondí que estaba bien, que había encontrado mi lugar en el mundo. Le pregunté cómo había dado conmigo, ya que había pedido expresamente que nadie revelara mi dirección. Me contó que había contratado a un investigador privado, no para molestarme, sino porque necesitaba saber si estaba a salvo, si estaba bien cuidada. Dijo que durante esos meses se había preguntado si yo seguía viva, si estaba enferma, si necesitaba algo. «¿Por qué no intentaste buscarme antes?», pregunté. Héctor bajó la cabeza y dijo que sabía que no tenía derecho, que primero necesitaba entender lo que había hecho, que debía convertirse en alguien que mereciera mi perdón. Me habló de los 8 meses que habían pasado. La quiebra de la empresa fue solo el inicio. Sin dinero, Verónica pidió el divorcio. Dijo que no se había casado para pasar carencias, que no era para eso que había formado una familia. La frialdad de ella durante el proceso le abrió los ojos sobre la clase de persona que realmente era. Terminó solo en un pequeño departamento trabajando como empleado en una firma contable. El sueldo apenas cubría los gastos básicos. Tuvo que vender el auto, cancelar seguros médicos y renunciar a lujos que siempre consideró derechos adquiridos. «Me hizo bien», dijo. «Por primera vez en mi vida tuve que arreglármela solo. Tuve que aprender a vivir sin depender del dinero de otros». Le pregunté si había venido a pedirme dinero si estaba en apuros. Su respuesta me tomó por sorpresa. «No, mamá. Aprendí a vivir con lo que gano. No es mucho, pero es mío. Por primera vez en mi vida me mantengo por mí mismo sin depender de nadie». Me miró directamente.
Vine para pedirte perdón y para decirte que entendí lo que hiciste. Durante la siguiente hora, Héctor me habló de su proceso de autoconocimiento en estos meses, de cómo buscó entender por qué había sido capaz de tratar así a su propia madre, de cómo descubrió que siempre se sintió con derecho a recibir sin dar nada a cambio. Dijo que había crecido pensando que yo existía solo para servirle, que mi papel en la vida era facilitarle todo, que jamás se detuvo a pensar en mí como una persona con sueños, deseos y necesidades propias. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, preguntó. No fue perder el dinero, no fue la empresa, ni siquiera fue Verónica. Fue darme cuenta de que viviste toda una vida y yo nunca me interesé en saber quién era realmente. Esas palabras me golpearon profundo. Durante décadas me había anulado para ser solamente su madre, y ahora él reconocía que siempre me había visto en ese papel limitado. Le conté sobre mi nueva vida, sobre las amigas que había hecho, las actividades en las que participaba, cómo había redescubierto el placer de vivir para mí misma, y lo feliz que estaba, realmente feliz, por primera vez en muchos años. Héctor escuchó todo en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé me dijo: «Estoy orgulloso de ti, mamá. Orgulloso de ver que tuviste el valor de empezar de nuevo, de elegir tu propia felicidad». Le pregunté si lo decía solo para agradarme, si intentaba manipularme otra vez. Se rió, pero fue una risa triste. «Mamá, ya no tengo nada que ganar con esto. Tú dejaste claro que tu dinero ya no es mío. Vine solo porque necesitaba que supieras que entendí la lección, que me convertí en una mejor persona gracias a lo que hiciste». Nos quedamos en silencio otra vez. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos espectaculares. Uno de esos momentos que se guardan para siempre en la memoria. «¿Puedes perdonarme, mamá?», preguntó al fin. Observé a ese hombre al que había criado, que me había causado tanto dolor, pero que también había sido el centro de mi vida por tantos años. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en el amor que sentí por él, en la traición que cometió y en el camino que ambos recorrimos desde entonces. Héctor dijo con voz suave: «Ya te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí, porque guardar rencor me estaba lastimando, más a mí que a ti». Él empezó a llorar. No era un llanto dramático, sino lágrimas silenciosas de alguien que ha cargado un peso por demasiado tiempo. Y por fin puede soltarlo. «¿Puedo volver a tu vida?», preguntó entre sollozos. Reflexioné con cuidado antes de responder. «Héctor, puedes formar parte de mi vida, pero no de la misma manera que antes. Ya no soy la mujer que agachaba la cabeza y aceptaba todo para no perderte. Ahora soy una mujer que aprendió a valorarse». Le expliqué que sería bienvenido para visitarme, que podríamos construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo, pero que jamás volvería a ser la madre que se anulaba por su hijo, que mi felicidad ya no dependía de su aprobación. Héctor dijo que lo entendía, que no esperaba ni quería que yo fuera como antes, y que admiraba a la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido. Cuando cayó la noche le ofrecí cenar. Preparamos la comida juntos en la cocina, charlando de cosas simples: su trabajo, mi rutina en la ciudad, los libros que estaba leyendo. Era extraño cómo podíamos conversar con naturalidad después de todo lo ocurrido. Tras la cena me dijo que debía regresar a San Héctor porque tenía trabajo al día siguiente. Le pregunté si quería quedarse a dormir, pero respondió que prefería tomar la carretera esa misma noche, que ya había dicho lo que necesitaba y no quería abusar de mi hospitalidad. En el momento de la despedida nos abrazamos y fue un abrazo distinto a los de antes.
No era el abrazo desesperado de quien teme perder a alguien, ni el abrazo forzado de un protocolo familiar. Era el abrazo de dos personas que se respetaban y se preocupaban de verdad una por la otra. ¿Puedo llamarte de vez en cuando?, preguntó él. Claro que sí, respondí. Pero Héctor, acuérdate de que ahora somos dos adultos que deciden estar en la vida del otro. Ya no es una obligación, es una elección. Él sonrió y fue la primera sonrisa genuina que le vi en años. Gracias por enseñarme eso, mamá. Gracias por tener el valor de mostrarme lo equivocado que estaba. Cuando se fue me quedé en la terraza hasta tarde, repasando todo lo que había pasado. Sentí una paz profunda distinta a cualquier otra que hubiera conocido. No era solo la paz de quien perdona, sino la de quien finalmente encuentra su lugar en el mundo. Héctor y yo teníamos una nueva oportunidad, no para volver a lo de antes, sino para construir algo mejor, más sano, basado en el respeto mutuo y en un amor verdadero. Y lo más importante, me había demostrado a mí misma que es posible elegir la propia felicidad, incluso si eso significa dejar atrás todo lo que creía saber sobre la familia y el amor. A mis 66 años, por fin, había aprendido la lección más valiosa de la vida. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca es tarde para elegir ser feliz. Al final, quien planeó la traición pagó el precio. Y quien fue traicionado recuperó la libertad y la felicidad que merecía. Esta historia nos recuerda que la justicia siempre llega y que la bondad siempre recibe su recompensa. Y tú, si estuvieras en el lugar de la protagonista, ¿elegirías perdonar o alejarte para siempre? Cuéntame tu opinión en los comentarios y dime, ¿cómo has estado de salud últimamente? Espero de corazón que te cuides y estés bien.